Queridos amigos, bienvenidos a esta meditación para iniciar el día del Santo Sábado. Y en el día de hoy quiero traerles un tema titulado Líneas bien definidas. Hoy en día es interesante ver cuántas denominaciones cristianas hay, cuántas religiones hay diferentes, hay judíos, hay musulmanes, de cristianos hay miles de denominaciones, hay los hinduistas, shintoístas, etcétera. Y todo el mundo dice tener la verdad. La pregunta ¿es que las líneas están bien definidas? Esas líneas no están tan claras para todo el mundo y es por eso que muchas personas dicen estar en confusión. Pero vamos a ver que es fundamental definir cuáles son esas líneas. La santificación es una cuestión fundamental. O sea, todo el mundo habla de santificación. ¿Qué es la santificación? Muchos ni siquiera lo saben. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos mensajes de diferentes personas a través de YouTube, a través de las redes sociales, personas que dicen estar santificados. Eh, otros me dicen lo siguiente: yo pertenezco a una iglesia y los que son de esta iglesia van a ser salvos. Y hay teorías de este tipo diversas y variadas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es la cuestión de la santificación y cuál es la pregunta realmente detrás de todo esto? En el libro Fe y Obras de Ellen White encontramos la frase siguiente: la pregunta que ahora ha de formularse es: ¿están los profesos seguidores de Cristo satisfaciendo las condiciones en relación con las cuales la bendición es pronunciada? ¿Se están separando del mundo en espíritu y en práctica? ¿Cuán difícil es salir y apartarse de los hábitos y costumbres mundanales? Mas pongamos mucho cuidado para que Satanás no nos seduzca y engañe por medio de falsas presentaciones. Aquí están en juego intereses eternos. Las demandas de Dios deberían ocupar el primer lugar. Sus requerimientos deberían recibir nuestra principal atención. Hay diferentes teorías hoy en día en el mundo cristiano y esas teorías, eh, entre esas teorías hay una teoría que dice una vez salvo, siempre salvo. Otra teoría dice que la santificación se va a efectuar en el cielo, es decir, que aquí podemos estar tranquilos, no tenemos que cambiar absolutamente nada porque Jesús nos va a santificar en el cielo. Y vamos a ver a través de este tema de que ese trabajo tenemos que hacerlo hoy en este mundo. Y la pregunta es, ¿estamos poniendo en práctica lo necesario para separarnos efectivamente del mundo? ¿Qué significa separarse del mundo? Significa que tenemos que ser antipáticos con las otras personas, que no tenemos que hablar con los demás, que tenemos que ir a recluirnos en una cueva, en un lugar muy lejano, apartado de la sociedad. ¿Qué es lo que esto significa? Separado del mundo. En realidad, el separarse del mundo es separarse de las prácticas mundanas, pero no necesitamos separarnos del mundo físicamente, sino en cuanto a sus prácticas. Si nos separamos físicamente del mundo, entonces ya no podemos cumplir el rol para el cual Dios nos predestinó. Miren lo que dice, el párrafo siguiente dice: cada descendiente de Adán caído debe, mediante la gracia transformadora de Cristo, llegar a ser obediente a todos los requerimientos de Dios. Muchos cierran sus ojos a las más claras enseñanzas de su palabra porque la cruz se interpone directamente en el camino. Si la levantan, van a parecer peculiares ante los ojos del mundo. Y vacilan, preguntan y buscan algún pretexto por el cual pueden evitar la cruz. Satanás está siempre listo y presenta razones plausibles por las cuales no sería lo mejor obedecer la palabra de Dios exactamente como reza. Las almas son fatalmente engañadas. Y aquí hay otro punto adicional. Hay muchas personas que son cristianas y cuando están frente a los amigos no asumen su vida cristiana, no asumen sus valores cristianos, quieren mostrar una cara diferente. Y esto es algo muy común. Es lo que sucede a muchas personas, especialmente cuando están esperando, cuando están empezando en la vida cristiana. Aquí dice, hay muchos que encuentran la cruz en medio del camino. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que marcar una diferencia, ahí se hace el problema. Yo le he hablado acerca del sábado a muchas personas y a menudo se me presenta esta objeción: pero si no trabajo en sábado, entonces ¿de qué voy a vivir? Si no trabajo en sábado, entonces voy a perder mi trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Yo llevo bastantes años ya, no sé ni cuántos, creo que desde el 96,
1996 estoy guardando el sábado, eso sí es cierto. Y eh, yo no he tenido hasta ahora verdadero problema en cuanto al sábado. Y yo recuerdo hace algún tiempo cuando yo estaba recién llegado aquí en Francia, eso fue en el 2001. eh, mi, yo tenía un trabajo y era el único trabajo que tenía y dependíamos de eso para vivir, para comer, para todo. Y yo recuerdo que mi empleador, mi jefe me dice, bueno, pues ahora te toca trabajar hasta más tarde, el viernes después de la puesta del sol, tienes que seguir trabajando. Entonces yo le dije, mira, no hay necesidad ni que responda a eso. Ya hemos quedado claros de que yo en sábado no le trabajo a nadie. Y usted sabe muy bien, yo le expliqué que es a la puesta del sol el viernes. Entonces lo siento, pero entonces no puedo seguir trabajando, voy a conseguir otro trabajo. Y me fui. Y yo le oraba a Dios y estaba buscando trabajo, que sea ir a un lado, a otro y a buscar, a buscar, a buscar. Y estaba yo buscando y como a mediodía, al día siguiente, este hombre me llama de nuevo y me dice, no, de verdad que estoy pensando y lo siento porque ¿dónde va a conseguir un trabajador como usted? Y pues el asunto del sábado yo ya lo sabía. Bueno, pues vamos a hacer así, como usted quiera, pero vuelva. Y yo trabajé casi 4 años con este hombre. Entonces, y yo he tenido siempre esa convicción de que si yo trabajo en sábado, yo no puedo reclamar las bendiciones de Dios. O sea, no es porque yo no dejo de trabajar en sábado para que Dios me bendiga, pero de qué cara voy yo a pedirle a Dios que me ayude si no le obedezco. Entonces, el punto crucial es este. Entonces uno levanta la cruz y uno está en el camino y se encuentra la cruz y para algunos la cruz es el sábado, para otros la cruz es el qué dirán. Todos se visten de una cierta manera o fuman o beben alcohol o hacen esto o lo otro. ¿Y qué dirán? ¿Qué dirán? El qué dirán. Y se convierte en una cruz cuando la persona dice, no, yo levanto mi cruz, mira, esto, aquí estoy crucificando mi yo no quiero esas cosas, yo quiero vivir una vida diferente. Satanás siempre estará listo para presentar razones por las cuales no debemos obedecer a Dios tal como lo dice. Y ese es el gran problema que nosotros a veces argumentamos con el pecado. Nos pasa como a Eva en el jardín del Edén. Eva, cuando vio a la serpiente en el jardín del Edén, ella empezó a argumentar con la serpiente. Cuando nosotros empezamos a argumentar con la tentación, siempre caemos. Y eso es una regla. El problema es de que siempre nos olvidamos también. Entonces, es muy importante que nosotros podamos retener de que debemos saber quiénes somos, cuáles son nuestros principios y a dónde vamos. Vender los principios cristianos es lo peor que le puede suceder a un cristiano. Y mira lo que dice aquí acerca de este engaño. Es un engaño que le funciona muy bien a Satanás. Dice, uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Los tales son descritos por Jesús como los que dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice, aunque los que pretenden estar santificados tienen mucho que decir acerca de ser salvos por la sangre de Cristo, su santificación no es por medio de la verdad tal como es en Jesús. Mientras proclaman creer en Él y aparentemente realizan obras maravillosas en su nombre, ignoran la ley de su Padre y sirven como agentes del gran adversario de las almas para llevar a cabo la tarea que éste comenzó en el Edén, la de presentar excusas aceptables para no obedecer a Dios sin reserva. Su obra de inducir a los hombres a deshonrar a Dios, pasando por alto su ley, un día será expuesta delante de ellos con sus verdaderos resultados. Hay una frase que a menudo yo uso es, no vas a querer recoger lo que estás sembrando. Eso es muy importante que nosotros sepamos. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es decir, que la obra que se hace hoy, nosotros tenemos resultados en la vida eterna. Hay muchas personas que están engañadas, se creen santificadas porque están tal vez en la buena organización o en una organización que dice ser la verdad absoluta y no se dan cuenta de que esto es una cuestión de verdadera relación de confianza y de amor hacia Dios.
miren lo que dice el resto del texto, dice, los requisitos para la vida eterna están presentados tan claramente en la palabra de Dios que nadie necesita errar, a menos que escojan el error en vez de la verdad, porque sus almas no santificadas aman las tinieblas más que la luz. ¿Cuáles son esos requisitos? Si tuviéramos que resumirlos, es sencillo. La violación de la ley es pecado, la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Para qué fue que Jesús murió en la cruz del Calvario? Para salvarnos del pecado de infringir la ley. No fue para que sigamos infringiendo la ley. Yo quisiera ilustrar esto con una situación que me sucedió hace algunos años y yo la he contado algunas veces. Yo estaba recién llegado en Francia y necesitaba transportarme y alguien me vendió una moto eléctrica, las primeras que habían en esa época, una pequeñita, ¿no? No andaba muy rápido, no es como las de hoy que son más eficaces. Y en esa época, pues, no se conocía mucho la reglamentación en cuanto a los vehículos eléctricos. Y entonces yo, pues, circulaba por todas partes en eso y un día me fui a hacer una diligencia y de regreso a casa, en una esquina, me paró la policía. Entonces la policía me dice, bueno, ¿y usted, señor, usted qué va a hacer? ¿Por qué está andando sin casco? Yo dije, no, pues señor, es que yo no sabía que necesitaba un casco. Y claro que necesito un casco. Y bueno, ¿y su permiso? Ah, pues que no lo tengo. No tenía conmigo. Bueno, eso también es grave. Usted necesita un permiso. Y el seguro de la moto. ¿Y cómo que seguro? Yo no sabía que necesitaba una moto. Esto es un juguete, es una cosa muy pequeña. No, pero dos ruedas y un motor es una moto y eso requiere seguro. No, yo no lo sabía. Señor, usted con esto va a tener un problema muy grave. Espere acá. Y, pararon a otros automovilistas y les pusieron multas y le hicieron problemas, pero yo era el que estaba más grave ahí, que estaba infringiendo la ley, pero total. Obviamente por ignorancia, yo no pensé, la persona que me vendió la moto pues me dijo que no necesitaba nada de eso, pero la ignorancia no es una excusa para la ley. Entonces el policía vino y me dijo, bueno, ¿qué hacemos con usted? Entonces él me habían quitado las llaves de la moto, entonces me dijo, esto está muy grave, lo que usted está haciendo está muy, muy grave, esto yo me lo puedo llevar preso. Entonces me dijo, extienda las manos, entonces yo dije, no, ya, aquí ya está, me va a poner... me va a poner las esposas. Y entonces yo le dije, vea señor, por favor, tenga paciencia conmigo y yo no lo sabía y no lo volveré a hacer, me voy caminando a mi casa con la moto. Y se quedó mirando y me dijo, extienda las manos, señor. Entonces yo extendí las manos, entonces me abrió la mano y me puso la llave de la moto en la mano, me dijo, váyase que yo no lo vuelva a ver. ¿Ustedes qué creen que fue lo que yo hice inmediatamente? ¿Volví a encender la moto y me fui andando en la moto? No, porque yo había infringido la ley y la había infringido por ignorancia, pero ella no era ignorante. Había beneficiado de la gracia de este agente de policía y eh, no podía pagarle siguiendo en violación de la ley. No era posible. De la misma manera con Jesús, Jesús murió para librarnos de la infracción de la ley. Todos hemos pecado y pecamos. Y Jesús da su sangre para salvarnos de la culpa del pecado. ¿Para qué? ¿Para que sigamos pecando? Seguramente no. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el pecado es infracción de la ley. Entonces, las condiciones son muy, muy claras. Las líneas están claramente definidas. Entonces, algunos prefieren el error y ese es el gran problema. Mira lo que sigue diciendo aquí el intérprete de la ley, que fue a Cristo con la pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pensó atraparlo, pero Jesús devolvió la carga al doctor de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Cristo le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Esto está en Lucas 10, 25 al 28. Estas palabras convienen a todos los casos individuales. ¿Estamos dispuestos a cumplir con los requisitos? Es una pregunta. ¿Estamos dispuestos a cumplir con los requisitos? ¿Obedeceremos a Dios y guardaremos sus mandamientos? Pregunta, ¿seremos hacedores de la palabra o no y no meramente oidores?
La ley de Dios es tan inmutable o inalterable como su carácter. Cualquier cosa que los hombres puedan decir o hacer para invalidarla no modifica sus requerimientos ni los exonera de su obligación de obedecer. Esto es muy, muy importante de entender. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Los mandamientos es claramente lo que Dios quiere. Amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Eso solamente se puede probar mediante los actos. Como el joven que le dice, va a visitar a su novia y mi amor, te amo, te adoro, mejor dicho, eres la mujer de mi vida, te bajo la luna, iría hasta el fondo, hasta lo último de los océanos por ti, conquistaría mundos por ti. Bueno, este hombre le ofrece el cielo y la tierra. Ay, qué lindo, dice la chica, qué lindo, qué romántico. Ay, qué bonito, qué bonito. Y bueno, y mañana vienes a visitarme. Dice, ay, pero es que mañana es domingo y tengo un partido de fútbol con mis amigos y fuera de eso está un poco lejos y yo creo que mejor no. Nos vemos la próxima semana. Entonces, ¿qué piensan de ese joven? Eso no es amor, ¿no? Porque el amor se manifiesta por los actos, lo que yo hago. El amor a Dios se manifiesta por los actos y la ley de Dios requiere que nosotros amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Es decir, los 10 mandamientos que vamos a ver más adelante. Entonces, necesitamos cada día esclarecimiento divino. Deberíamos orar como lo hizo David. Abre mis ojos y mire las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que vindicará su honor al respetar todos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos, no son un yugo de servidumbre. David oró en sus días. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Los mandamientos de Dios son 10, todos son valiosos. ¿Cuántos son? Son 10. Muchas personas están de acuerdo en cumplir 9 de ellos, pero son 10, no podemos mutilar la ley. Ninguno de nosotros puede permitirse deshonrar a Dios viviendo en transgresión de su ley, descuidar la Biblia y entregarnos a la consecución de tesoros mundanales constituye una pérdida inestimable. Solo la eternidad ha de revelar el gran sacrificio que muchos han realizado para obtener honor mundanal y comodidades terrenales al precio de la pérdida del alma, la pérdida de riquezas eternales. Pudieron haber tenido esa vida que se mide con la vida de Dios, pues Jesús murió a fin de poner a su alcance las bendiciones y los tesoros del cielo, para que pudieran no ser considerados pobres y desventurados y miserables en la elevada estimación de la eternidad. ¿Cuánto estimamos nosotros el cielo? Vamos a ver. Hay muchas personas que prefieren las riquezas mundanales que las bendiciones de Dios. Nadie que quebrante los mandamientos entrará en el cielo. Dice, nadie que haya recibido la luz de la verdad y quebrante los mandamientos entrará en la ciudad de Dios. Su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Los que conscientemente hayan pisoteado y despreciado su ley en la tierra no serán llevados al cielo para que allí hagan la misma obra. No se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. Eso fue lo que dijimos hace un rato. El cambio de carácter, el cambio de comportamiento, el cambio de la transformación del ser interior sucede aquí, hoy. Hoy es el día. Es esta vida la que nos permite entrar o no en el cielo. La edificación del carácter ha de proseguir durante las horas de prueba. Día tras día nuestras acciones son registradas en los libros del cielo y en el gran día de Dios seremos recompensados según haya sido nuestras obras. Entonces se verá quién recibe la bendición. Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Esto es en Apocalipsis 22, 14. Entonces, nosotros vemos de que la entrada en el cielo depende de nuestra obediencia de las acciones. Muchos me dirán, pero es que la salvación no es por obedecer la ley.
tú estás haciendo legalista. Es que el punto es de que no, nadie es salvo por obedecer la ley, pero todos se pierden por desobedecer la ley. Me explico. La salvación no es por obras. La salvación es a través del sacrificio inmenso del Hijo de Dios, el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos da la entrada al cielo. Pero el desobedecer a Dios, desobedecer a la ley de Dios, nos hace perdernos. Entonces, en resumen, nadie se salva por obedecer a Dios, por obedecer la ley de Dios. Eso no es lo que va a cambiar nuestra situación hoy, pero todos se pierden por desobedecer la ley de Dios. Lo que nos salva es Cristo y los que nos mantiene salvos es la obediencia a su santa ley. Y es la gracia de Cristo misma la que transforma nuestro corazón y nos capacita poco a poco para obedecer la santa ley de Dios. Es que una vez que conocemos a Cristo, nosotros pecamos, sí, seguimos siendo pecadores, sí, seguimos siendo defectuosos, pero mediante la gracia de Cristo cada día podemos vencer la tentación, podemos vencer las debilidades de nuestro carácter. Cada día podemos ganar la batalla que nos es reservada para ese día. Entonces esto es muy importante y esto solo lo podemos hacer mediante la gracia de Cristo. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es la guía de cómo podemos saber lo que Dios espera de nosotros? Pues Dios es claro, Dios nos presenta su santa ley. Entonces esto es muy importante. Los que se levantan contra la ley de Dios están en guerra contra Dios mismo y muchos que están llenos de la mayor amargura contra el pueblo de Dios que guardan los mandamientos hacen la más aparatosa ostentación de vivir vidas santas e inmaculadas. Esto puede explicarse solamente de una manera. No tienen espejo en el cual mirarse para descubrir la deformidad de sus caracteres. Ni José, ni Daniel, ni ninguno de los apóstoles pretendieron ser impecables. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, los hombres que habrían sacrificado la vida misma antes que pecar deliberadamente contra él, los hombres a quienes Dios ha honrado con luz y poder divinos, se han reconocido a sí mismos como pecadores, indignos de sus grandes mercedes. Han sentido su debilidad y pesarosos por sus pecados han tratado de imitar el modelo Cristo Jesús. Y este elemento es muy importante, solo dos clases, o obedientes o desobedientes. Hay muchas personas que pretenden vivir en neutralidad en las cosas espirituales. Esto no existe. O somos con Dios o somos contra Dios. Dice, hay solo dos clases de personas sobre la tierra, los obedientes hijos de Dios y los desobedientes. En una ocasión, Cristo presentó ante sus oyentes la obra del juicio de esta manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, de enfermo y visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos y sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto está en Mateo 25, 31 al 40. Y mire lo que continúa diciendo. Así Cristo identifica sus intereses con el de la humanidad sufriente. Considera cada atención prodigada a sus criaturas como realizada personalmente en su favor. Los que pretenden poseer la moderna santificación se adelantarán jactanciosamente diciendo, Señor, Señor, ¿no nos conoces? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Las personas aquí descritas que forman estas pretenciosas reclamaciones aparentemente entrelazados a Jesús en sus acciones representan de manera adecuada a los que alegan poseer la moderna santificación, pero que están en guerra contra la ley de Dios
Cristo los llama hacedores de iniquidad porque son engañadores y tienen el manto de la santidad para ocultar la deformidad de sus caracteres, la perversión interior de sus corazones impuros. Esto es tremendo. Dice, Satanás ha descendido en estos días finales para orar con todo engaño de impiedad en los que parecen, en los que perecen. Su majestad satánica realiza milagros a la vista de falsos profetas, a la vista de los hombres, pretendiendo ser verdaderamente Cristo mismo. Satanás dota con su poder a los que le ayudan en sus engaños. Por consiguiente, los que aseveran tener el gran poder de Dios solo pueden ser discernidos por el gran detector, la ley de Jehová. El Señor nos advierte que si se les fuera posible engañar a los mismos escogidos, el ropaje de oveja parece tan real que si se les fuera posible el ropaje de oveja parece tan real, tan genuino que el lobo puede distinguirse únicamente cuando acudimos a la gran norma moral de Dios. Y allí descubrimos que son transgresores de la ley de Jehová. Entonces la única prueba para identificar lo falso de lo verdadero, para diferenciar lo falso de lo verdadero, es la ley de Dios. Y esto lo confirma la Biblia y lo confirma el Espíritu de Profecía. Entonces, hoy en día podemos decir muchas cosas, ¿no? Podemos argumentar muchas cosas de diferentes maneras, pero solo hay una forma de diferenciar lo falso de lo verdadero, es la obediencia a la ley, a la santa ley de Dios. Dice, si alguna vez hubo un tiempo, es ahora. ¿Ok? Y ya mismo va a terminar, porque el tiempo se me ha acabado. Dice, si alguna vez hubo un tiempo cuando necesitamos fe y esclarecimiento espiritual, es ahora. Los que están velando en oración y escudriñando las escrituras diariamente con un ferviente deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, no serán desviados por ninguno de los engaños de Satanás. Solo ellos discernirán el pretexto que hombres arteros adoptan para seducir y entrampar. Se dedica tanto tiempo y atención al mundo, al vestido y a la comida y a la bebida, que no se deja tiempo para la oración y el estudio de las Escrituras. Y esto es particularmente verdad en los hogares. Hay muchos hogares en los que se llega a la tarde y hay tantas ocupaciones diversas y variadas que finalmente no se saca tiempo para el culto familiar. No se saca tiempo para buscar a Dios. Estamos tan ocupados en el vestido, en la comida y en la bebida que no se deja tiempo para la oración y el estudio de las Escrituras, y por eso no nos preparamos. Queremos la verdad en cada punto y debemos buscarla como a tesoros escondidos. Esto es muy, muy importante. La verdad es fundamental. Aquellos que buscan la verdad están buscando a Cristo. Miren lo que dice este texto, dice, por doquier se nos presentan atrayentes fábulas y los hombres escogen creer en el error antes que en la verdad, porque la aceptación de la verdad entraña una cruz. Eso significa que la verdad trae consigo una dificultad, trae consigo pruebas, trae consigo un sacrificio personal. No podemos encontrar la verdad sin que esto nos pida, sin que la verdad no nos exija un sacrificio personal. Y si no es así, es porque no estamos verdaderamente en la verdad. El yo debe ser negado y el yo debe ser crucificado. Nosotros ya explicamos en otro tema de lo que significa crucificar el yo, es poner las facultades superiores en control sobre las facultades inferiores, es dejar nuestras preferencias, nuestros apetitos, nuestros deseos bajo el yugo de la razón y los principios morales que Dios nos ha dado. Dice, cuando Dios deja al hombre librado a su propio rumbo, es para la hora más tenebrosa de su vida, porque dejar que una criatura obstinada y desobediente tome su propio sendero, que siga la inclinación de su propia mente y acumule las oscuras nubes del juicio de Dios a su alrededor, es algo terrible. Pero Satanás tiene sus agentes que son demasiado orgullosos para arrepentirse y que están constantemente en acción para echar por tierra y hollar la causa de Jehová. Qué día de aflicción y desesperación cuando tengan que hacer frente a su obra con toda su carga de consecuencias. Almas que podrían haber sido salvadas por Jesucristo se habrán perdido
por sus enseñanzas e influencias. Esto es muy, muy, muy grave. Y yo quisiera terminar con este texto, voy a saltar a este texto. Los hijos de Dios tendrán una fiera lucha con el adversario de las almas y se volverán extremadamente encarnizadas a medida que nos acerquemos a la culminación del conflicto, pero el Señor ayudará a los que se levanten en defensa de su verdad. Tenemos aquí este texto está en Éxodo 20, del 1 al 17, y ustedes encontrarán los 10 mandamientos. ¿Y por qué quise colocarlos acá? Porque este texto, todos estos textos hablan justamente de la obediencia a sus mandamientos. El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pues cuando ustedes estudien Éxodo 20, yo se los dejo como tarea en casa, Éxodo 21 al 17, ustedes encontrarán que los primeros 4 mandamientos están del versículo 1 al 11. Del versículo 1 al 11 me habla de mi amor hacia Dios. Si yo amo a Dios, no tengo dioses ajenos. Si yo amo a Dios, no adoro imágenes. Si yo amo a Dios, no juro su nombre en vano. Si yo amo a Dios, guardo su santo día de sábado. Esto es mi manifestación de amor a Dios. Y del versículo 12 al 17 encontramos mi manifestación de amor a mi prójimo, porque lo amo como a mí mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Si yo amo a mi prójimo, ¿cuáles son mis prójimos más cercanos? Mis padres, los que tienen el privilegio de tener sus padres. Aprovechen cada instante para honrarlos, para darles ternura, para darle amor, para darles comprensión, para escucharles, para hablarles, compartir con ellos. No esperen que la tumba los separen de sus padres, porque cuando eso suceda será demasiado tarde. No matarás. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no mato. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no cometo adulterio. Mi prójimo más cercano, pues es mi cónyuge también. No hurtarás, etcétera. No hablarás falso testimonio. No codiciarás. Todo esto es expresión de amor. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que estemos en una expresión del amor, pero son 10 los mandamientos. No hay que quitar ni uno solo de ellos. Estamos en una encrucijada aquí, como lo ven ustedes en la pequeña imagen. Hay un árbol que divide 2 caminos, uno va para un lado y otro para el otro. ¿Qué camino queremos tomar nosotros hoy? Entonces, que este día de sábado Dios nos ayude a reflexionar acerca de cuál queremos que sea nuestro rumbo en esta vida. Y yo sé que para muchos esto es una decisión difícil, pero déjenme decirles, el Espíritu Santo está allí para ayudarles, porque las líneas están claras. Que Dios les bendiga en esta noche.